Reciba un cordial saludo de la Cátedra de Trabajo Social de la Universidad Estatal a Distancia. Yo soy Silvia Saborío y soy profesora del curso Atención y Protección a las Personas Víctimas de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes para Centroamérica y República Dominicana. Y en esta videotutoría vamos a abordar los temas que nos permiten comprender el módulo número 3, que es de metodología de proyectos, y vamos a tratar de comprender o tratar de hacer una conclusión que nos permita recoger los aprendizajes que hemos obtenido en el módulo 1, que fue de trata de personas, en el módulo 2, de tráfico ilícito de migrantes, y en este para poder hacer una propuesta o una acción afirmativa que recoja estos aprendizajes. El día de hoy he invitado para poder abordar todo lo que hace Costa Rica con respecto a la atención de las personas víctimas de trata a Silvia Artavia. Silvia trabaja en la Dirección General de Migración y Extranjería en la gestión de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Ella es psicóloga y de verdad le agradezco muchísimo que nos quiera acompañar hoy, ¿verdad?, para poder trabajar con nuestros estudiantes. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un espacio que es importante aprovechar para poder brindar todo, como lo dijiste, que está haciendo el país en referencia a lo que es la atención a las víctimas de trata. Es mucho, Costa Rica ha venido haciendo país de referencia para diferentes países. Tenemos pues varios modelos, pues un modelo específico de atención, una estrategia de atención, y pues la idea es poder compartirles este conocimiento y todo lo que hemos venido haciendo, además de todos los retos que esto implica. Muy bien. Silvia además coordina el equipo de respuesta inmediata de la CONAT y por eso tiene dentro de todo lo que hace toda esa atención directa. Por eso quiero que nos cuente, ¿verdad?, todo, cómo lo hace, cómo surge, porque has participado, participaste en todo desde la creación, ¿verdad?, del modelo y la estrategia. Sí. Entonces, ella nos va a contar un poquito, pero sobre todo quiero, porque tal vez algo que hemos tenido o que tal vez nos queda como duda, si el abordaje que reciben las personas de estos dos delitos, tanto de la trata de personas como el tráfico ilícito de migrantes, si atienden de la misma forma. Puedo plantear un proyecto genérico para ambos, ¿verdad? Algunas de las organizaciones trabajan con ambos grupos de personas. Es lo mismo, yo puedo hablar víctimas de trata y tráfico, puedo hacer un proyecto que incluya a ambos o no. Bueno, es importante partir de que son dos delitos completamente diferentes. Pueden relacionarse. Una situación de tráfico ilícito de migrantes perfectamente puede terminar en una situación de trata de personas, o bien la trata de personas puede utilizar los mecanismos del tráfico ilícito de migrantes, pero sí son dos delitos completamente diferentes. De hecho, en cuanto a lo que es trata de personas, existe la ley 9095, que es la ley contra la trata de personas y creación de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. A partir de ahí hay un capítulo específico que tiene que ver con la protección a víctimas, donde se vienen todos los derechos en el artículo 37, y esto implica también la generación de instrumentos como el modelo de atención, existen protocolos, etc. En este momento la coalición está trabajando precisamente en la ley contra tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, que por supuesto también va a generar diferentes instrumentos. Dentro de ellos va a estar lo que es la atención. Lo que es trata de personas, podemos hablar de víctimas, víctimas de este delito. En el caso de tráfico ilícito de migrantes, hablamos de personas objeto del tráfico. Si una persona dentro de ese trayecto, el tráfico ilícito de migrantes, por ejemplo, es abusada sexualmente, bueno, va a ser víctima de una situación de violación, ¿verdad?, de una situación de robo. Pero en lo que es propiamente como tal el mecanismo del tráfico ilícito de migrantes, hablamos de persona objeto. Muy bien. Entonces, contanos un poco, que nos estabas adelantando, ¿cómo ha sido ese trabajo que ha hecho Costa Rica con respecto entonces a la atención a víctimas de trata de personas víctimas?
Es importante indicar que al menos en el tema de trata de personas hay un equipo de respuesta inmediata. Este equipo inició mediante un decreto y ahora está bajo ley. Eso es importante porque así todas las instituciones que tienen que derivar algún caso deben derivarse al equipo de respuesta inmediata. Es un equipo conformado por instancias, 9 instituciones. Dentro de esas están en el área de atención, en el área de persecución y en el área de sanción del delito. Es estratégico cómo está conformado este cuerpo colegiado, porque tenemos, por ejemplo, al Ministerio Público, donde tenemos una fiscalía adjunta contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. En este caso, doña Eugenia Salazar es quien lidera esta fiscalía. Tenemos también las 2 policías. Es importante indicar que el delito de trata de personas solo lo investigan 2 policías en el país y tienen unidades específicas de investigación. El organismo de investigación judicial, que tiene una unidad especializada, y la Policía Profesional de Migración, que también tiene una unidad especializada bajo la dirección funcional del Ministerio Público. Entonces está esta parte de sanción y persecución, pero también tenemos otras instituciones que tienen que ver con la atención, como el INAMU, por ejemplo, como el PANI, como la Caja, como el Ministerio de Trabajo. Está también la Oficina de Atención y Protección a la Víctima. Sí. En caso de que una víctima decida poner la denuncia, puede aceptar, porque eso es voluntario, 2 de los programas que tienen, que es el programa de protección y el programa de atención. Puede ser que una víctima esté en ambos programas, que se le esté brindando todos los mecanismos de protección y todos los de atención, a como puede ser que se haga una valoración de riesgo y se diga, bueno, esta persona solo va a requerir el programa de atención. Entonces eso es importante, y además está la coordinación de la Secretaría Técnica. Silvia, perdón, ¿y en este equipo participan organizaciones de la sociedad civil? Están como observadores, pero son invitados. Son invitados dependiendo de cada caso. Puede ser que en algún momento determinado y dependiendo de las características del caso, por ejemplo, vayamos a requerir el apoyo de la OIM, por darte una idea, o por ejemplo requiramos el apoyo del IAFA, porque existe alguna situación de adicción que tengamos que tratar con el caso. Entonces podemos perfectamente llamar a otras instituciones que conforman parte de la CONAT. Sí son parte en los mecanismos de referencia. O sea, el equipo de respuesta inmediata lo que hace es que llega un caso al equipo de respuesta inmediata, puede ser a través de una investigación, donde ya hay una denuncia y un caso como tal, o puede ser que alguna institución haya detectado alguna situación de trata y no la refiere. Hay un informe específico que tiene el equipo de respuesta inmediata para presentar los casos. Esto se analiza en el cuerpo colegiado, hay una votación, todo queda en actas. Existen documentos oficiales en donde se acredita o se certifica que es una víctima del delito de trata de personas. En este momento en el país tenemos más de 246 personas acreditadas como dentro del equipo de respuesta inmediata. Dentro de ellas se acredita tanto la víctima como a sus dependientes. Muy importante. Eso es decir, que si alguna persona ha estado en una situación de riesgo, no necesariamente dentro de lo que es el proceso de victimización, pero sí en alguna situación de riesgo relacionada a la situación de trata de personas, se va a acreditar como dependiente. Por lo general, las personas menores de edad van a estar acreditadas como dependientes porque van a estar con su madre o con su padre, y esto va a implicar un riesgo. Entonces, una vez que se acredita a la persona, se le abre una plataforma de servicios. ¿Qué implica esta plataforma de servicios? Bueno, entra aquí en acción el modelo de atención. El modelo de atención es un instrumento que se generó dentro de la Comisión de Atención de la CONAT. Tuvo una primera versión, ya en el 2015 tuvo otra segunda versión en donde se introdujo el tema de lo que es la trata de personas internas, es decir, dentro del país, cuáles son las características que puede tener esta población y cuáles son estos requerimientos que podría tener esta población. Claro. Eso, digamos, se adicionó, además de que ya estaba la ley, ya estaban otros instrumentos que ya se metieron dentro de este modelo.
y tiene varias etapas. Viene la etapa de identificación, o sea, quién es esa persona, y también identificar el tipo de delito que se tiene, cómo fue dado, ¿verdad? Cómo fue la situación de trata. Viene, por supuesto, una etapa en donde hay una valoración de riesgo, una certificación como víctima, una valoración de riesgo. Esta valoración de riesgo no es solo con la víctima como tal, ¿verdad? El riesgo que podría tener, sino el funcionario que brinda esos acompañamientos y que está durante todo el proceso. Sí. Eso es importante también establecerlo. Luego de esto viene qué mecanismos de protección va a requerir. Puede ser de custodia, puede ser que sea una persona que simplemente pueda estar hospedada en algún lugar o que ya implique otro tipo de intervenciones. Viene una protección migratoria. En Costa Rica la víctima de trata no se deporta. Eso es importante, tiene 3 derechos fundamentales, que es el proceso de reasentamiento, es decir, que si en Costa Rica existe algún nivel de riesgo y en otro país existe un nivel de riesgo, tenemos que pensar en un tercer país. Ese sería el proceso de reasentamiento, casi siempre viene bajo la figura de refugio. Otro de los procesos es el de repatriación, es decir, si la víctima desea regresar a su país de origen, tenemos que generar todos los mecanismos. No es que se pone en un avión y hasta luego y que Dios la acompañe, no, sino que las instituciones generan el acompañamiento. En este momento, por ejemplo, estamos haciendo un proceso de repatriación que, de acuerdo a las características que se tiene, va a ir acompañada, por ejemplo, de una psiquiatra, va a ir acompañada de una intérprete, va a ir acompañada de custodia y va a ir hasta ese país. De Costa Rica. De Costa Rica hacia otro país. Y va para el otro país. Ajá. Y con este otro país también se hace una coordinación. Se hacen coordinaciones en aquellos países, por ejemplo, donde hay coalición regional, o sea, coalición de ese país, entonces se hacen todos los enlaces con las autoridades de esos países. Coalición del país propio. Ajá. Y equipo de respuesta. En ¿O otros no es países necesario sí, que haya equipo no, de hecho respuesta? sí, en otros países ya hay equipos de respuesta inmediata. Es importante que los estudiantes sepan que Costa Rica ha sido referente de tanto la ley, de todos los instrumentos y además de, por ejemplo, este cuerpo colegiado que es el equipo de respuesta inmediata. Ya se ha venido replicando en otros países. Entonces, por ejemplo, Panamá tiene equipo de respuesta inmediata y otros países han venido implementándolo. Eso es muy importante porque nos permite también que otros países acrediten o certifiquen que es una víctima de trata, y nosotros, para no generar ningún proceso de revictimización, podemos aceptar esa acreditación. Entonces viene como homologando. Si es necesario ampliar, por ejemplo, si Ministerio Público desea ampliar la entrevista, perfectamente se hace, pero ya viene acompañado de informes y otras cosas. Entonces, eso es importante tenerlo. Y otro de los procesos que tiene la víctima dentro de la protección es el proceso de reintegración. Aquellas víctimas que se quedan en nuestro país. ¿Por qué se quedan? Por temor a regresar a su país, por la condición social y económica y política que tenga el país, por diferentes circunstancias. Entonces, si se queda en nuestro país, ¿qué sucede? Aquí el modelo de atención continúa, ¿verdad?, con todos los procesos, pero ahora viene acompañada de una estrategia de atención. Esta estrategia de atención ha sido muy interesante porque resulta que antes de tenerla nosotros veníamos aplicando el modelo, pero resulta que los procesos de atención no venían funcionando. ¿Por qué no venían funcionando? Porque le decíamos a una persona, mire, tiene cita a las 10 de la mañana. Pero bueno, la persona nos decía, no, a las 10 de la mañana yo no voy a poder porque tengo que alimentar a mis hijos, tengo que enviar dinero a mis hijos, o tengo que pagar el lugar donde vivo. Que no están en el país, o que podrían estar o no en el Algunas país. tienen sus hijos acá en el país, otras no los tienen. Pero entonces existe una realidad cierta, real, ¿verdad? Que es de las personas, que es la parte económica. Tienen que trabajar, tienen que alimentarse. ¿Qué pasaba? Decíamos, hay un curso, hay una capacitación de 3 semanas. ¿Cómo hago si necesito trabajar? Entonces decíamos, bueno, aquí algo tenemos que generar una base para que la persona pueda y perfectamente incurrir dentro de estos programas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La ley
establece que se cobra $1 en el impuesto de salida. Ese fundamental. dólar, eso es una maravilla, porque casi siempre todas las leyes le dicen, usted tiene que hacer esto, esto y esto, pero ¿cómo? Pero no ¿Con se qué le da una dotación presupuesto? económica, Los sí. presupuestos institucionales no dan para tanto. Entonces eso es importante porque al cobrar ese impuesto se va a un fideicomiso y ese fideicomiso se pueden presentar proyectos que se van a financiar. Dentro de esos está, por supuesto, lo que es la atención a las víctimas. ¿Qué nos permite esto? Nos permite comprar tiquetes de avión, por ejemplo, para los procesos de repatriación, ya sea que alguien vaya a su país o traer personas costarricenses a nuestro país. Implica que incluso instituciones puedan ir a ese país para brindar un acompañamiento específico a la víctima, ¿verdad? Eso es importante en los diferentes procesos que estén llevando en ese país. Pero, por ejemplo, las personas que están en el proceso de reintegración, que se quedan, es decir, en nuestro país, ¿qué podemos hacer? Bueno, existen unas partidas específicas para estas víctimas en donde, por ejemplo, la víctima se le hace un estudio a través de trabajo social y con el apoyo también de pues, las psicólogas y demás profesionales que intervengan en el plan de intervención de la víctima de atención. Y se le hace un análisis de cuál es la situación. Se abre una cuenta a nombre de la persona y a través de ese estudio, que tiene que venir, por supuesto, con todos los justificantes, estamos hablando de fondos públicos, por supuesto tiene que venir con sus facturas pro forma, con las justificaciones de por qué se está dando este monto o para este rubro específico. Esta estrategia de atención está también en un proceso de mejoras, ¿verdad? Porque la idea es que cualquier trabajadora social o trabajador social de este país, sea de San José, sea de Punta Arenas, sea de Limón, utilice las mismas herramientas. Entonces los procesos están homologados, estandarizados, para que tengan exactamente los mismos parámetros de evaluación, con los mismos rubros, con los mismos estándares. Entonces eso es importantísimo, acompañado de procesos de capacitación, por supuesto. Estos profesionales hacen una valoración y, por ejemplo, dicen, bueno, Silvia, para poder vivir necesita tanto monto mensual, pero hay que alquilar casa, hay que comprar el menaje, vamos a pagar estudios, nosotros pagamos los estudios de las personas. En este momento ya tenemos personas graduadas y eso es importante porque eso implica quitar vulnerabilidades. Claro. Si tenemos una víctima que no sabe leer y escribir y ahora lee y escribe, estamos quitando vulnerabilidades. Si esa persona ya está entrando en procesos de estudio, ya sea formal, técnicos, ¿verdad? O sea, todos ha ayudado muchísimo, ha mejorado su calidad y condición de vida. Es una estrategia que no es para siempre, por supuesto, tiene que ir acompañada precisamente de un plan de intervención. Entonces, vienen los procesos de derechos de estas víctimas, pero también, ok, ¿qué puedo hacer para acceder a esta estrategia? Muy fácil, comprometerse a estudiar. Comprometerse a ir, lo que se define con la persona. Exacto, con cada persona. Cada persona va a tener su plan de acuerdo a sus necesidades. Se genera con la persona. Exactamente. ¿Vos los trabajas directamente? La institución, por ejemplo, la institución que está a cargo, el ERI, en el momento en que acredita a una víctima, en ese momento va a determinar qué institución va a ser la encargada del proceso. De acuerdo a las características, circunstancias, etcétera, se va a determinar qué institución va a ser la encargada. Y esa institución encargada va a enviar todos los informes a la Secretaría Técnica, que en su calidad de apoyo, ¿verdad? Y ahí están todos los expedientes, con todas las referencias, las transferencias, se lleva todo un seguimiento de cada uno de los casos, ¿verdad? Y pues dentro del mismo equipo de respuesta inmediata también se dan los seguimientos de cómo ha venido evolucionando la persona, qué otros requerimientos se pueden ir presentando. Y entonces tenemos víctimas que en este momento, o ya sobrevivientes más bien, que se les está pagando alquiler, se les ha comprado todo el menaje de la casa, pero también está acompañado de los procesos de estudio, psicología,
medicina, si es que tiene algún requerimiento, algún tratamiento. Y la idea es eso, que en algún momento determinado la persona pueda decir, ok, yo sola ya estoy en las capacidades emocionales, las capacidades, destrezas, tengo ya las capacidades laborales, etcétera, para poder hacerlo por mí misma. Por supuesto. Exacto. Entonces, créanme que nosotros formamos parte de no solo la coalición nacional, sino que de la coalición regional. Y creo que me podría atrever a decir que ninguno de los países en este momento tienen este tipo de estrategia. Ahora en el curso ellos tienen acceso al modelo. Ajá. Entre los documentos que se les estableció, digamos, ¿por qué? Porque la idea es que si a ustedes como estudiantes se les solicita a nivel de país una consulta, ¿verdad? Ustedes, porque nuestros estudiantes son de organizaciones de la sociedad civil, son de diferentes organizaciones, no son de instituciones públicas, porque en Costa Rica la atención está concentrada a nivel de institución, ¿verdad? A nivel de Estado. En otros países de Centroamérica no es así. Entonces, si en algún momento les piden una consulta, ustedes tal vez tener estos modelos de referencia, ¿verdad? Que, bueno, que es cierto, en Costa Rica todavía hay cosas que hay que hacer mejor, ¿verdad? Siempre. Pero que por lo menos se ha avanzado y el modelo ha funcionado para las características de nuestro país. Yo creo que eso es importante. Todos nuestros países, aunque tenemos similitudes, hay grandes diferencias, ¿verdad? Porque son más grandes, porque el número de víctimas o de personas es mayor en general. Hay otro tipo de conflictos a nivel de país. Exactamente, ellos y ellas nos los han señalado, ¿verdad? Pero sí, digamos decir, bueno, en Costa Rica ha funcionado hacer esto y esto. Funciona esto y esto a nivel de ley, tienen este modelo, tienen esta estrategia y lo están haciendo así y les ha funcionado. Entonces tal vez en nuestro país también podemos hacer esto, algún tipo de acción similar. Yo quisiera que nos contaras qué retos nos supone esta población, porque tiene sus particularidades, ¿verdad? ¿Qué retos nos supone a mí como profesional? ¿Qué profesionales o qué retos primero nos supone la población? Y después hablamos de quién nos va a atender. Ok. Bueno, las víctimas de trata tienen características muy específicas, empezando de que son personas que llegan a perder la confianza completamente en otro ser humano. ¿Por qué? Porque perdieron su dignidad, se convirtieron en mercancía, ¿verdad? Un objeto. Es un objeto, entonces a partir de ahí hay que empezar a dignificar nuevamente, ¿verdad? A esta persona. Hay que trabajar muchísimo el empoderamiento, la autoestima, o sea, muchísimos factores. El hecho de que pueda confiar nuevamente no es fácil quitar sentimientos de culpa, eso es fundamental. La primera persona que tenga ese contacto con una víctima de trata es fundamental, porque ahí o perdemos completamente a esta persona y se cierra, por decirle ahí el caso, las posibilidades incluso hasta denuncia. A la persona que se le encuentra. A la primera, ¿verdad? O sea, eso es fundamental, y también las personas que brindan esos procesos de atención, indistintamente de sea una institución pública o una organización, porque las víctimas pueden llegar a cualquier institución, a cualquier organización. Entonces, ese acercamiento es fundamental. Y hay que tener mucho cuidado, porque a veces las víctimas pasan de ser objeto de los tratantes a ser objetos institucionales. Entonces pase esta ventanilla, escriba esto, llene este formulario, conteste estas preguntas y se convierten también en objeto institucional. Entonces eso hay que tener demasiado cuidado, hay que tener una sensibilidad muy especial, hay que tener conocimiento de qué es el delito de trata de personas, cómo funciona, cuáles son las consecuencias que puede tener una víctima, qué implica el ser violentada 30 veces al día, ¿verdad? ¿Qué implica que usted pierda su libertad, no solo física, sino emocional? ¿Qué implica el sentirse amenazada contra su integridad física y contra la de sus seres queridos? ¿Qué implica ser simplemente un objeto?
¿verdad? Entonces todas estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Dentro de esto siempre van a haber retos. Y yo siempre digo, por dicha que hay retos. ¿Por qué? Porque la trata de personas es un delito que siempre está modificándose. Los tratantes siempre están buscando cómo captar a sus víctimas, cómo generar nuevos mecanismos de coacción, de amenaza, de tener a una persona bajo sus redes. Ellos siempre están en esto. Recordemos que la trata de personas es el segundo delito a nivel mundial más lucrativo. Esto implica que hay una cadena de personas que trabajan en esto, de factores que están implícitos en lo que es la trata de personas, en el delito, y por lo tanto esto conlleva a generar retos constantes. De hecho, ahora una de las reformas que se generó en el concepto de trata y en lo que es el artículo 172, donde viene la sanción, se metieron las tecnologías. ¿Por qué? Porque precisamente las redes de trata están utilizando todo lo que son las redes sociales y todos los mecanismos de tecnología porque han visto que es súper funcional, porque les es rentable, porque les genera mayor capacidad. Usted abre una red y usted sabe que está expuesta a nivel mundial. Bueno, eso mismo sucede. Las redes sociales se han convertido no solo en formas de captación, sino que se han convertido en formas de tener coaccionada y amenazada a una persona. Si a usted le dicen, por ejemplo, en casos que hemos tenido en personas menores de edad, donde se le dice, si usted hace algo, si usted dice algo, esta foto yo la voy a publicar en todo el colegio, créame que muy probablemente esa niña o ese niño va a decir no. Y va muy probablemente a caer en todos estos mecanismos que utilizan los tratantes para poder quitar todo tipo de libertad, ¿verdad?, de la persona, porque imagínense lo que implicaría para una chica que su foto la conozcan todo el colegio. Y ahora, como han venido generando que esta persona poco a poco muestre un hombro, poco a poco vaya generando como más, ¿verdad?, mostrar más, hasta que llega un momento en tener la foto ideal para poder tener amenazada y coaccionada a esta persona. Entonces, no solo se convierte en un mecanismo de captación, sino de amenaza. Claro. Y además de generación de venta, porque esa foto, ese video me va a servir para poder venderlo, me va a servir de catálogo para los clientes, me va a servir para muchas cosas. Y no solo en Costa Rica, las redes sociales no tienen fronteras, ¿verdad? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Siempre vamos a tener retos y yo lo digo que por dicha, porque cada vez, en mi caso, pues yo escucho muchas veces los relatos de las víctimas y yo siempre digo, creo que había escuchado ya todo. No, viene otra historia con otras nuevas cosas, que eso, cada caso va a implicar un reto, porque cada caso tiene características diferentes. No es lo mismo, yo puedo tener dos personas bajo la misma situación de trata y van a ser vividas de manera diferentes, porque como seres humanos también tenemos una historia detrás que nos acompaña, tenemos nuestros mecanismos de defensa, tenemos un montón de cosas que lo vamos a vivir diferente. Entonces, hay muchas cosas que acompañan la trata de personas. Si no hay una red de apoyo, eso implica otro tipo de abordaje. Si es una persona que ha estado en callejización, implica otro abordaje. No es lo mismo tampoco atender a una persona extranjera que una persona nacional, por muchas cosas. Primero, una persona nacional muchas veces ya tiene preconceptos a veces de lo que son las instituciones. Entonces, donde a veces te dicen, va a llegar tal institución, dicen no, o dicen sí, dependiendo de cómo tengan, digamos, referencia. Si tienen la familia, si es apoyo, perfecto, pero si no es apoyo y más bien le va a generar otro tipo de conflictos, eso es importante. Y en las personas extranjeras, pues a veces al no tener ningún tipo de referencia, puede ser que tengan temor, pero están mucho más abiertas porque no saben cuáles son los mecanismos. Hay que empezar a explicar todo. Pero también a veces el hecho de que esté lejos la familia es favorable en el sentido de que no saben muchas veces lo que está sucediendo y pueden concentrarse en su propio proceso, pero también a veces están pensando en cómo están sus hijos, de qué está sucediendo, de que si están en riesgo. Entonces,
todas las circunstancias que conlleva un caso tienen que medirse. No es lo mismo, por ejemplo, una persona sin hijos a con hijos. No es lo mismo una persona, por ejemplo, si estamos hablando de una víctima trans, va a tener otro tipo de implicaciones, ¿verdad? Porque además de esto, pues sufren procesos de discriminación, etcétera, ¿verdad? No es lo mismo la atención de una mujer a la atención de un hombre, claro, de una persona menor de edad. Entonces, cada caso tiene sus particularidades. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Cada caso me va a implicar a mí un reto. Y entonces, ¿qué características tengo que tener yo o la persona que trabaja con víctimas de trata? Bueno, has dicho como varias, ahora decías al principio, la persona que recibe o que se da cuenta o que atiende de primera mano a la persona víctima. Bueno, entonces, ¿qué características tienen que tener esas personas que trabajan con las víctimas? Bueno, fundamental conocer muy bien lo que es el delito de la trata de personas, conocer muy bien la legislación en el tema, conocer muy bien cuáles son, a dónde debo referir, ¿verdad? ¿Qué debo de hacer? Pero también tener esa sensibilidad, ¿verdad? Tener esa sensibilidad a la hora de atender hace una diferencia el brindar un poco de agua, el brindar un abrigo, el preocuparse por si esta persona se alimentó o no se alimentó, si tiene dolor o no tiene dolor de cabeza, el explicarle a la persona por qué te estoy entrevistando, por qué es importante hacer esta entrevista, por qué es importante que usted llene ese formulario, por qué es importante, por qué vienen este tipo de preguntas, por qué es importante pasar a tal ventanilla, ¿verdad? Y no simplemente decirle, váyase a la ventanilla 1, luego llena este formulario. No, realmente explicar bien el proceso, porque existe el factor de desconfianza. Entonces, tengo que iniciar brindando esa confianza y viendo de una vez a aquella persona como un ser humano, que en todo momento no fue vista como ser humano. Eso es fundamental. Eso es fundamental, ¿verdad? Con todos sus derechos, con todo el potencial, ¿verdad? Lo que implica el ser humano, con todos sus derechos, su dignidad como ser humano. Eso es fundamental. Y por supuesto ya tener conocimientos en cuanto a lo que es el abordaje como tal. A veces las personas cometen el error, y a mí me ha pasado, que a veces hago esos acompañamientos, me han dicho, usted es la que viene con la víctima de trata, ¿verdad? O sea, ya a partir de ahí empezamos mal. Después, por ejemplo, tener los cuidados de que a veces las personas creen que brindar atención es dar palabras cariñosas. Entonces empiezan, mi amor, vea, pase para acá, corazón, haga tal cosa, princesa, etc. No, y eso es un error. Primero, porque esa persona tiene nombre y apellido. Y en segundo lugar, yo no sé si la persona tratante en algún momento le dijo princesa. Y usted llega y le va a decir princesa, créame que eso va a detonar muchísimas cosas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Quitar a veces ese morbo, ¿verdad? De que, ay, ¿qué es lo que habrá pasado? Hay que tener muchísimo cuidado, porque también la trata de personas tiene dos grandes modos en los que se hacen. Uno, las redes de crimen organizado, ¿verdad? Entonces yo también como funcionario tengo que tener cuidado, ¿verdad? En no exponer ni a la persona ni exponerme yo. Pero también, y existen también las modalidades en donde son más, por decirlo así, caseras, más domésticas, donde tal vez fue un familiar, donde fue un conocido, que no necesariamente ya estamos hablando de crimen organizado, pero imagínense también lo que implica para una persona que tal vez su propia madre o su propio padre la haya vendido, ¿verdad? Y la haya convertido en mercancía para otras personas. Entonces, eso es súper fuerte. Entonces, eso tiene que tomarse en cuenta. Entonces, son muchos factores. Yo tengo que realmente conocer qué es el delito, pero cuáles son las consecuencias de ese delito a nivel psicológico, a nivel emocional, ¿verdad? Como decimos, a nivel social, a nivel legal, a nivel migratorio, a nivel, son muchísimos, a nivel físico, ¿verdad?
¿Qué diferencias implicaría ser una víctima de trata con fines de explotación sexual? ¿Qué implicaciones tendría una víctima con fines laborales, con mendicidad? Todo eso tiene que tomarse en cuenta. Por supuesto. Y ya para terminar, Silvia, ¿en qué proyectos, digamos, tal vez nos puedas contar un par de los proyectos que has desarrollado ya directamente con las víctimas, con las personas sobrevivientes que están en nuestro país? ¿Y por qué? Un poco, algún par de ejemplos que nos puedas decir, que nos puedas contar, ya con las que ya pasaron por todo el proceso de acreditación y ya están en nuestro país y que siguen en relación con vos, con la gestión de trata. Bueno, algo que ha sido pues bastante gratificante ha sido los resultados de la estrategia de atención. Nos hemos casado con este proyecto porque logramos ver los resultados. O sea, el ver una mujer, como les decía, que no sabía leer y escribir y que te mande las tareas y que te mande los exámenes y que se sacó un 100 y que ya nada me va a detener en este mundo, y que hace poco tuvimos, por ejemplo, una muchacha que se graduó con honores. O sea, todo esto es súper gratificante. Más allá de todas las coordinaciones, más allá de que por supuesto hay que justificar esos fondos públicos, el ver los resultados ya es el gran premio, ¿verdad? Que claro, lleva esto, el gran logro, porque hace poco me decía una muchacha, bueno, terminé mi colegio, terminé el inglés, terminé mi área de cómputo, ahora estoy en administración, yo ahora me suelto ya sola, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención porque vieras que en un momento decía, y me confesó y me decía, vieras que yo siempre creí que ante una situación eminente como la enfermedad de mi madre, la enfermedad de un hijo o algo así, tenía yo en el chip de que podría caer en alguna situación otra vez de explotación. Claro, ante una necesidad eminente, tenía como, podría ser una posibilidad. Me dice, pero ahora ya no la tengo, porque ya ahora tengo otras herramientas. Claro. Entonces eso es fundamental. Y otra de las grandes logros que hemos tenido es el generar talleres con las víctimas o con las sobrevivientes de trata de personas. Grupales, actividades grupales. Ha sido algo muy gratificante porque, por ejemplo, tuvimos un taller de habilidades para la vida. Yo te puedo comentar que el primer día era primero un tabú, ¿verdad? Porque que no se vean, que cómo se van a ver las sobrevivientes, que va a ser un riesgo, que cómo lo vamos a manejar. Claro. Fue romper como esos retos, ¿verdad? Y esos temores. Al final lo logramos hacer. Tuvimos un taller de habilidades para la vida de 8 sesiones. La primera sesión llegaban así, ni se volvían a ver, cómo se llaman, ni hablaban. Al final de las 8 sesiones era aquello maravilloso, ¿verdad? Donde pudieron compartir muchas cosas y ya hemos generado varios talleres. Entonces vemos que ha sido bastante, con muy buenos resultados, la verdad. Pues yo creo que son pasos, ¿verdad? Son pasos que se van dando, como nos lo decías ahora, lo va también generando la realidad, ¿verdad? Esa lectura, esa capacidad de lectura de la realidad de las personas con las cuales estamos trabajando, las personas que llegan a nuestra institución, en el caso de Costa Rica, a cada una de las organizaciones. Y esa capacidad de empatía, de ver al ser humano que está ahí y que necesitamos recuperarle esa dignidad, eso desde sus derechos, desde ese marco de derechos que tiene ella como ser humano, ella o él, ¿verdad? Como ser humano, que han sido violentados y todas sabemos que hay muchísimas condiciones de vulnerabilidad, que sus derechos se han perdido desde el nacer. Casi. Y es que desde la conformación del delito como tal, por ejemplo, si hablamos en tráfico ilícito de migrantes, contra quien atenta es contra la legislación de un país, contra la ley migratoria de un país, pero en el caso de la trata de personas, con quien atenta es directamente a la dignidad, a los derechos humanos de las personas. Sí, directamente, ¿verdad? Pero bueno, muchísimo por hacer, mucho por trabajar, mucho por crear y inventar, ¿verdad? Que toda esa creatividad, yo creo que hay muchas experiencias en nuestros países que son dignas de contar,
de decir, esto nos funcionó súper bien, ¿de acuerdo? O esto no nos funcionó. O esto no nos funcionó, eso es importantísimo, claro. Por eso las evaluaciones periódicas hay que hacerlas. De esas evaluaciones han surgido todas estas estrategias, el modelo, la misma ley, ¿verdad? Claro. De procesos de trabajo, de decir, necesitamos, o estamos haciendo eso, pero ahora necesitamos a partir de sistematizar, de evaluar y de poder generar informes que digan, ¿verdad? No solamente todo lo que trabajamos en la cotidianidad, quienes trabajamos con personas siempre tenemos mucho trabajo, así es, ¿verdad? Pero tal vez sacar el tiempo también para crear. Por eso es muy importante la construcción del proyecto, porque el proyecto nos permite tener algo físico, algo bueno, y ahora sobre todo importantísimo para hacer solicitud de recursos, porque todos sabemos que en nuestros países de las organizaciones tenemos que solicitar recursos a los diferentes entes que financian proyectos sociales, pero también como que quede como una base que nos permita posteriormente evaluar. Bueno, se hizo eso, se aplicó de esta forma, con tantas personas, y ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo podemos replicar dentro de 2 años? ¿Verdad? ¿Qué sigue? Sobre todo, como eso que nos estaba diciendo, frente a un delito que es cambiante, que es permanente, ¿verdad? No es que de pronto mermó y ya no hay, no, ojalá, ¿verdad? Y que definitivamente la realidad de nuestros países latinoamericanos es cada vez más difícil a nivel económico, ¿verdad? A nivel económico, social y político. Entonces pareciera que cada vez más bien va a aumentar. Porque claro, porque las circunstancias de otros países, por ejemplo, por decirte un país en este momento que está pasando una crisis específica, Venezuela, eso implica un montón de factores expulsores. Exacto. Y hace que pues busquen mejores condiciones de vida en donde van a estar en situaciones de riesgo. Un país que, por ejemplo, de un momento a otro, un terremoto, un huracán, eso implica también factores de riesgo. Sí, sí. Así que mucho por hacer, ¿verdad? Mucho por crear. A veces no se desmotiven, ¿verdad? No hay que... Hay mucho, y de verdad que yo les invito a hacer, hay muchísimo por hacer, demasiadas formas, desde todas las aristas podemos trabajar el tema de trata de personas, desde todas y cada una de las carreras podemos perfectamente aportar, ¿verdad? Para lo que son generar videos, generar videos en prevención, en atención, en los abogados, en conocer, digamos, toda la parte de legislación, qué más se podría hacer. En psicología hay mucho también por hacer, en trabajo social, ahora con la estrategia ni para qué, ¿verdad? Entonces, yo creo que todas y cada una de las carreras tienen de verdad que incursionar en lo que es el tema de trata de personas. Un aporte. Y si bien las condiciones de nuestros países tal vez nos desmotiven en algunos casos, o digamos es demasiado, ¿verdad? Lo que estamos viviendo, bueno, siempre tal vez poder generar recursos de redes interinstitucionales o de diferentes organizaciones, recursos de apoyo, trabajar nosotras como las personas y nosotros quienes estamos trabajarnos, ¿verdad? Individualmente, porque también nos carga, nos desgasta a veces como sujetas, ¿verdad? Como las personas que vemos esta realidad, a veces no tenemos las condiciones ni los recursos, porque así es, tal vez, ¿verdad? En cada uno de los países, y sin embargo tenemos que trabajar porque tenemos la realidad enfrente. Sigan adelante, espero unos proyectos bien bonitos, bien concretos, ¿verdad? Tienen diferentes documentos, tienen un documento sobre la coalición regional y pues cuentan con todo nuestro apoyo. Nos vamos a seguir viendo durante este mes que nos resta. Sigan adelante, ¿verdad? Definitivamente le agradezco a Silvia con muchísimo rato. Gusto. Hago un llamado para que nos sigan también en la página de Corazón Azul CR, donde está todo el tema de trata de personas. Tenemos una página de la CONAD, www.conad.go.cr, donde están también todo lo que es la ley, los instrumentos y diferentes protocolos y manuales que se han realizado, que también pueden servirles de referencia. Así es. Y muchas gracias de verdad, y muchas gracias a todas y todos ustedes por este rato que nos han atendido en esta videotutoría. Hasta luego. Muchas gracias.